Hola, soy Francisco, les saludo nuevamente desde Plaza Picashop, pero esta vez a las afueras de Cómics del Centro. Como siempre, quiero agradecer a Plaza Picashop por cedernos estos espacios. Bueno, pues estamos con una cuarta emisión de Anatomía de un Gamer. Muy emocionante, pero más emocionante es que viene Expo TNT Guadalajara, 4 y 5 de julio, estén al pendiente. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo Gabriel Chávez, el señor Burns, para anunciarles a ustedes la TNT 2015. Por fin, nuevamente en Guadalajara, grandes concursos, karaoke, cosplay, enormes bandas que estarán con nosotros. La verdad va a ser un mundo de diversión. Ahí estaremos presentes y sobre todo voy a estar yo con ustedes. TNT 2015 en Guadalajara. Los espero a todos y al que no vaya, les suelto a los perros, porque con ustedes, con su presencia, esto será excelente. Hoy voy a hablarles de algo que me encanta y es sobre juguetes. Ya les he comentado en varias ocasiones, cada programa he mencionado que me encanta, que colecciono juguetes. Bueno, pues antes de comenzar con este tema, les recuerdo que viene Expo TNT en Guadalajara en su tercera edición, que es el 4 y 5 de julio, así que estén muy al pendientes. Bueno, continuemos con nuestro tema principal. La palabra Kayodo es la palabra japonesa para juguete. Entonces hoy les voy a hablar de Kayodo Gangu, que la traducción al inglés sería algo así como Japanese Folklore Toys, o sea, folclore de juguetes japoneses, ya en traducción a español. No podemos precisar una fecha exacta cuándo inicia todo esto, pero me parece muy atractivo el vincular lo actual con lo pasado. Bueno, ¿cómo lo vinculamos? Resulta que los juguetes como tales, que no eran juguetes, eran más bien piezas de exhibición, estaban vinculados a historias, muy similar a lo que ahora tenemos en el anime y el manga, solo que aquí creaban primero las figuras y después escribían una historia referente a estas figuras. El objeto de estas figuras era totalmente didáctico. ¿En qué sentido? Bueno, estaban enfocados a enseñar valores a los niños y a las niñas de cómo tenían que ser de adultos, las esposas, los padres. Esto estaba muy ligado a su educación y del por qué son como son los orientales. No solo son esos clichés que hay de la mujer sumisa o del hombre que es un poco serio y sin sentimientos. Al final, todo esto está reflejado precisamente en esa educación y se ayudaban con estas piezas, con estos juguetes, que reitero, no eran para jugar, simplemente era para ejemplificar la historia. Hay un dato muy curioso detrás de todo esto y es que esas historias, la mayoría de ellas, tenían como eje a niños que nacían en circunstancias extrañas y que por lo regular tenían superpoderes. ¿A poco no les suena como que muy actual y muy similar? Quizá estamos hablando de los orígenes del manga y del cómic, no lo sabemos. Como les comenté al principio, no podemos precisar debido a que estamos hablando de tiempo atrás del medievo japonés. Hay historias muy interesantes, voy a citar un par de ellas que me parecieron las más relevantes. Bien, nos vamos a otro corte y seguimos con esto. Recuerden, estamos hablando de juguetes o Kayodo.
Pues continuamos con nuestro tema. Les comentaba de estas historias que están adaptadas a piezas, a figuras, a juguetes que no se usaban para jugar. Les voy a platicar 3 de ellas que son muy interesantes. A mí me encantaron. Una de ellas es la de Momotaro, o el niño melocotón. Bien, esta historia va de lo siguiente. Es la historia de una pareja de ancianos que nunca pudieron tener hijos y un día encuentran flotando en un río un melocotón. Lo sacan pensando que iban a disfrutar un melocotón dulce y jugoso, y no se imaginaban que dentro iba a haber un bebé. Bien, Momotaro crece y se entera que en una isla cercana está dominada por monstruos, pero que resguardan grandes tesoros. Entonces Momotaro va y derrota a esos monstruos y obviamente lleva el tesoro a sus padres para darles una vida digna. Estos son los tipos de valores que trataban de transmitir los japoneses a los infantes por medio de estas historias. Además de que a ustedes debe de parecerles bastante típico porque se relaciona mucho con las historias que conocemos hoy del anime. Entonces, como dije anteriormente, probablemente estamos hablando de los inicios de esta rama que tanto nos gusta. Otra de ellas es la historia de Kintaro. No estamos hablando del personaje de Mortal Kombat, no. Kintaro, o el niño de oro. Me gusta mucho la comparativa que hay entre el nombre en japonés y la traducción en español, porque uno no se imagina todo lo que trae dentro. Pues otra vez vamos con un niño que es huérfano y es adoptado por padres que no pudieron tener hijos. Si recuerdan, son historias muy típicas. Bueno, pues Kintaro es un niño que tiene una gran fuerza. Sus padres lo descubren y le dan un hacha para que él se encargue de cortar leña. En una de esas aventuras de Kintaro, cortando leña en el bosque, es atacado por un oso. Pues ese oso no esperaba que Kintaro era muy fuerte. Entonces, después de una tremenda pelea, Kintaro derrota al oso. Pero ¿cuál es aquí la enseñanza? Que después de derrotarlo se vuelven muy buenos amigos. Como ven, siempre están ligadas esas historias valerosas, pero con ese tinte de humanismo y sentimientos que hacen del anime lo que es. Hay otra historia que es muy emblemático este personaje. Todos deben de recordar esa máscara. Yo la recuerdo mucho por Arte de Pelear, que es una máscara de una persona con una nariz larga y que es roja. Sí, deben de recordarlo. Lo deben de haber visto en animes o en videojuegos. Bueno, pues este personaje se cree que sus orígenes vienen de China. Se ve también mucho en la cultura china, pero resulta que es una influencia tanto de China como de la India y de Tailandia, adoptada por los japoneses. En un momento les voy a hablar más de este personaje que también es muy interesante. Continuamos. Pues este personaje de nariz larga y de cara roja es Tengu, que es una deidad que en forma humana tiene cabeza de pájaro. Entonces, este personaje es totalmente una derivación de un humano y un ave. Es algo bizarro, la verdad, y muchos lo relacionan con un demonio, pero realmente sus orígenes van más hacia la justicia y la protección. Yo recuerdo al padre de Ryo Sakazaki, Takuma Sakazaki, en Arte de Pelear, que en Arte de Pelear 1 es el jefe final y él usa esta máscara y precisamente va enfocado a que él está tratando como de hacer justicia, precisamente personificando a este Tengu, que es una figura ancestral o de la cultura japonesa y como mencioné anteriormente, de otras culturas orientales, que está muy arraigado. Bien, ahora ya vamos a entrar más a fondo a nuestro tema. Les voy a hablar de Bullmark, que es una marca japonesa que manufacturaba juguetes en los años 70, previos a los 70, pero su momento de oro es los 70s. Bullmark se caracterizó por precisamente fabricar juguetes de vinil de distintas escalas, la mini, la mediana y la grande.
suena como a ropa, pero así es como lo manejaban. Precisamente la mini era de 3 a 4 pulgadas, la mediana era de 8 a 10 pulgadas y la grande ya era de 14 para arriba. Y sin duda alguna, lo que los hizo ser la empresa número uno en esos momentos, aparte de que usaban vinil suave, que es un material, la verdad, muy agradable al tacto. De hecho, muchos de los juguetes que de repente se hacen todavía usan vinil para hacer réplicas de la ropa. Ahorita hay unas figuras de hentai que traen ropa que se quita, que precisamente está fabricada de vinil, pero todavía si nos vamos un poquito más atrás, sin llegar a los orígenes de esta empresa, tenemos que muchas de las figuras para armar eran hechas de vinil, pero era vinil rígido, que para armarlas tenían que cortarse con cúter. Bueno, Bullmark se hizo de su fama y de su capital económico precisamente haciendo las figuras de Ultraman y de Godzilla, que junto con Astro Boy, estos dos personajes son emblemáticos de la cultura del siglo XX japonesa en cuanto a manga y anime se refiere. Estas figuras han sido de verdad atesoradas por los coleccionistas, porque estamos hablando de las primeras piezas en cuanto a producción masiva que había en el mercado referentes a un manga o a una serie de televisión. Todos deben de recordar que bueno, el éxito de Ultraman sigue hasta la fecha. Todavía hay adaptaciones o reediciones tanto de las piezas como de las películas o las series. ¿Y qué decir de Godzilla? Godzilla es un emblema, totalmente un emblema. En algún momento la creación de este personaje fue con el fin de precisamente mostrar en pantalla cuál fue el temor de la gente japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue bombardeada la ciudad con bombas atómicas. Digo, es un tema bastante escabroso tocarlo, pero ellos de esa manera fue como quisieron mostrar a las generaciones futuras o al mundo lo que sufrieron. Así es que por eso Godzilla es considerado como el antihéroe. Esto es muy interesante debido a que esas piezas que fabricó Bullmark son hechas totalmente de forma artesanal, por eso el precio que tienen. Si ustedes ponen en eBay o en Amazon ese tipo de búsqueda de Bullmark Toys, podrán encontrar variadas piezas, pero muy caras. En un momento voy a platicarles un poco más de cuál era el proceso de fabricación de estas piezas, pero no sin antes regresar un poquito a lo que es el proceso más actual de la producción de juguetes. No es coincidencia que Bandai sea una empresa fuerte en la elaboración de juguetes, debido a que precisamente ellos continuaron con el trabajo de Bullmark. Es decir, cuando Bullmark deja de ser una empresa, Bandai es quien toma los derechos de estas piezas y saca las reediciones de las piezas clásicas de Bullmark, que pues no iban a ser otra cosa que Godzilla y Ultraman. Tenemos otra empresa que también hace muchos juguetes muy buenos, que es Kyoto. Recuerden que la palabra Kyoto significa juguete. Entonces Kyoto se caracteriza por hacer figuras muy estilizadas. Empezaron con escalas regulares de 8 a 12 y ahorita ya están haciendo piezas más grandes. Hay dentro de todo este argot del coleccionismo una, pues llamémosle categoría, que precisamente tiene que ver con piezas grandes o gigantes, que son en dimensiones atípicas. Estamos hablando de figuras de Mazinger Z, de Ultraman, de 80 centímetros, de medio metro, que pues es difícil precisamente ver esas piezas porque son por lo regular ediciones limitadas o que solamente salieron en Japón. Aquí en Plaza Picashop hay una tienda donde pueden ver esas piezas en vivo y a todo color, para que no piensen que me los estoy cuenteando. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Lara, de la tienda Hobby Toy Center Necochan. Nosotros, antes que empezar a vender o ofrecer juguetes al público, nosotros fuimos coleccionistas. Nosotros siempre tuvimos muchas dificultades en adquirir pues juguetes de alta calidad, porque en México es muy difícil de conseguir.
encontramos el método, la forma de poderlos conseguir y hemos decidido pues ofrecer al público que no tiene la facilidad de conseguir las figuras, de traerlas aquí a esta tienda para que estén al alcance de sus manos. Nosotros somos especialistas en juguete japonés original y bueno, no podemos traer todo lo que existe en Japón, pero traemos piezas muy significativas que le pueden ser muy interesantes al público. Nosotros hemos tenido la alegría de poder haber viajado por el mundo. En muchos viajes que yo hice a Japón, pues visitaba mucho las tiendas, ¿no? Eso era obligatorio para mí. Entonces se me quedó muy grabado lo que debe de ser una tienda de juguete japonés. Nosotros en esta tienda tratamos de emular un poco lo que es la experiencia de entrar a una tienda de juguetes en Japón. Pues las dimensiones de la tienda pues no nos permiten desplegarnos al 100%, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero principalmente es eso, darle a la gente, a la gente que nos visita pues esa impresión de que están entrando en una tienda tipo japonés y con productos pues originales. Como les comentaba, el éxito de Bullmark se debe precisamente a que inicia con la producción de figuras de Godzilla y Ultraman. Estamos hablando de que Godzilla existe desde 1954 y Ultraman desde 1966. Entonces, chequen la diferencia de tiempo y hace cuántos años fue de esto. Es por eso que Bullmark empieza a comercializar esas figuras de manera exitosa, porque no solo las vendía en Japón. Esa ola de fans que hay de Godzilla y de Ultraman alrededor de todo el mundo se destapó desde el inicio y ayudó mucho lo de las figuras, precisamente porque eran hechas de una manera perfecta y exacta. ¿Cómo lograban esto en ese tiempo? Bueno, pues usaban técnicas, la verdad, muy artesanales que hoy en día se siguen utilizando cuando las piezas se hacen a una menor escala, cuando no queremos una manufactura grande de las piezas. Es decir, hacían moldes de metal. Sí, totalmente de metal. Esculpían primero la pieza en algún material, ya fuera madera, alguna resina o hasta piedra. Y entonces, a base de eso, hacían el molde de metal. Cabe mencionar que esta pieza original, en la hechura del molde, se destruía. No era a propósito. Para hacer un molde de una pieza en metal, hay que encajonar esta pieza con algún material que soporte la temperatura del hierro hirviendo y líquido, y entonces cuando cae sobre la pieza obviamente la daña. Entonces eran trabajos que la verdad, mis respetos. Después de hacer este molde, se hacían una serie de soportes para que no se deformara, porque aunque la temperatura en este caso del vinil, que es lo que se ocupaba para vaciar estas piezas, no era tan elevada, pero trataban de que esto fuera siempre perfecto, que cada pieza que salía fuera única y irrepetible, y es decir, todas seguían con una misma línea. Estas piezas, precisamente por el tipo de material que se usaba, quedaban en hueco. Recuerden que hablo de vinil suave. Digamos que es muy similar al vinil que de repente hay en algunos disfraces. Las aletas son de plástico, muy parecido al vinil. Tienen esa textura suave y agradable al tacto. Bueno, pues imaginen esto con las texturas de las escamas, los dientes y demás. Después de que vaciaban totalmente la pieza, inmediatamente la pasaban a una especie de motor que su trabajo era precisamente girar y girar y girar para que ¿cómo decirlo? Se pegara bien el vinil a las paredes del molde. Entonces eso también daba tiempo de secado, no un secado total, porque después de eso vaciaban el excedente en un recipiente donde seguía calentándose el vinil y entonces ya salía la pieza prácticamente instantánea. Y era fabuloso precisamente esta técnica porque no tenían que esperar a que se secara o otro proceso, inmediatamente iba a la línea de pintado. Cabe mencionar que
ese proceso tan artesanal y clásico me recuerda a los juguetes o a las figuras que de repente uno encuentra en los típicos mercados de nuestra ciudad, que están solo en una bolsita con un cartoncito, precisamente porque así era la presentación. Venía Godzilla en una bolsa de plástico y solo tenía un cartón arriba con grapas y con todas los kanjis y las instrucciones de la pieza, y era bastante padre, y el pintado tampoco era tan elaborado, pero lo que hacía que estas piezas resaltaran era precisamente el trabajo del vaciado. Hoy en día estas técnicas se siguen usando, como les comentaba, a menor escala. Ya ahora todo está tan industrializado que solo podemos disfrutar de estos trabajos cuando son piezas limitadas. De hecho, hay personas que se dedican a sacar piezas limitadas, no sé, sacan 1000, 3000 y las marcan precisamente para saber qué número de pieza es. Pero bueno, esto es otro cantar. Como les comentaba, esto es totalmente artesanal, entonces por eso Bullmark crece, pero llega un momento en el que ya deja el negocio y es Bandai quien retoma su trabajo. Bandai obviamente ya no usa la misma técnica para fabricar las piezas, pero siguen con la misma calidad. Inclusive hay todavía manera de ver esas piezas así, en esas bolsitas con ese cartoncito. Bueno, ya creo que les conté demasiado de esto. Quiero recordarles que viene Expo Guadalajara, la tercera edición. Entonces los esperamos, no pierdan información, pueden verificarla en el muro de Expo TNT, Manga Comic, y ahí estar al pendiente de el lugar, horarios, eventos, etcétera. Continuamos. Bien, dentro de todo esto de los juguetes tenemos otras cosas interesantes. Una de ellas es, que Ultraman ha sido tan popular que tenemos sus derivados. Ahí tenemos todas las series de Power Rangers o de Kamen Rider, que precisamente están basados totalmente en este personaje o que tienen una especie de influencia. Solo hay que ver imágenes comparativas de estos tres para ver las similitudes. Y ha continuado con la línea, precisamente con la línea de las piezas y los juguetes, ya sea que tengan o no vinil o sean de algún plástico rígido, pero que siguen siendo piezas interesantes y que los coleccionistas precisamente valoran de una forma tremenda. Otro dato interesante es que, por ejemplo, Godzilla es adorado por los japoneses. ¿Por qué? Porque de verdad, así, literal, aplauden cuando Godzilla está destruyendo Japón o cualquier ciudad. Recordemos aquella película que fue colaboración japonesa-estadounidense, donde pues está destruyendo la ciudad de Los Ángeles. Recuerdo ese japonés en la bahía volteando al horizonte y de repente ¡Gojira! ¡Gojira! Pues bueno, cuando eso ocurre, los japoneses aplauden. Les es muy emocionante, es un personaje que de verdad adoran. Y por eso Godzilla todo el tiempo está destruyendo maquetas. Es por esto que es nombrado como el rey de los monstruos. De hecho, una de las películas se llama así, El Rey de los Monstruos, y precisamente es estelarizada por Godzilla. Godzilla tiene aproximadamente 28 películas a lo largo de su historia, y no creo que se quede ahí. Dentro de otras cosas interesantes tenemos los videojuegos. Estamos hablando de que tenemos videojuegos de Godzilla desde que existe Commodore 64, una de las computadoras que hizo Apple. Les estoy hablando de el año 75 aproximadamente. Hasta la fecha sigue habiendo juegos de Godzilla o de Ultraman en su caso. No tienen la misma continuidad o la misma gala que otros juegos basados en personajes japoneses, pero de que están presentes, lo están. Por ejemplo, para PlayStation o Xbox, estamos hablando de cuando estaba PlayStation 2 vigente y el primer Xbox, tenemos un título de Godzilla para ambos sistemas. Es interesante, ¿no creen? Esperemos pronto ver algo nuevo. Yo creo que lo más reciente que hemos visto del tema, y que por supuesto hubo juguetes muy padres, por cierto, es precisamente esta película que hizo Guillermo del Toro,
que trataba de los kaijus y los robots peleando, que precisamente los kaijus son los que pudiéramos decir que son los enemigos de Godzilla, los demás monstruos con los que pelea. Sí, estamos hablando de Titanes del Pacífico, que tiene una influencia de este personaje, que aunque no lo quieran creer, pues Guillermo del Toro por eso está tan metido en tantas cuestiones del folclore japonés. Pues ha sido un placer estar nuevamente con ustedes desde Plaza Picashop, a las afueras de Cómics del Centro, y en esta cuarta emisión de Anatomía de un Gamer. Esperemos les guste mucho este tema, y si es necesario ahondaremos en él, porque es muy vasto. Los coleccionistas de juguetes no me van a dejar mentir, porque es Ultraman, Godzilla. Y bueno, si yo les hablara de Transformers, que también han sacado una producción gigantesca de piezas, pero ese es otro tema. Recuerden, soy Francisco y seguimos por aquí en la próxima emisión.